omnipresencia de Dios. Hay muchas ideas vagas en cuanto a la omnipresencia de Dios. Omnipresente simplemente significa presente en todo lugar, o sea, hablando del término técnico de la palabra. Dios está en todos los sitios, mas Él no está en todas las cosas, ¿ya? La creación de que Él está en todas las cosas, o esa creencia de que Él está en todas las cosas, se llama panteísmo. Recuerda, ya lo vimos al principio, ¿no? El panteísmo dice Dios es todo, o Dios está en todo, todo es Dios, ¿no? Eso no es la omnipresencia. Hay que tener cuidado, ¿ya? Si Dios estuviera en todas las cosas, entonces todo lo que el hombre tendría que hacer sería postrarse ante una piedra, un árbol, un escritorio, una mesa o cualquier objeto, y él estaría adorando a Dios, ¿no? ¿A qué nos lleva ese pensamiento? Ese pensamiento panteísta, porque pan es todo, teos, Dios, como que todo es Dios, Dios está en todo, ¿no? Eso es falso. Así que vamos a ajustar también nuestro entendimiento de la omnipresencia. Dios no puede estar contenido en todas las cosas, ¿ya? Entonces Dios no está en todas las cosas, pero Él está en todos lados. Él está presente en todo lugar. La mejor ilustración de esto es la del maestro frente a su clase. El maestro es omnipresente a cada alumno en dicha aula, pero él no es omnipresente a los que están afuera, ni a los que están en el subsuelo, ni siquiera a los que están en el aula contigua. ¿Por qué? Porque las paredes, los pisos y el espacio son barreras entre él y aquellos que están en otras partes del edificio. Pero Dios trasciende todas las barreras, espacio, materia y tiempo. Recuerda la infinidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la infinidad la vez pasada. Entonces, esto hace posible justamente la infinidad de Dios, que Dios no puede ser limitado por nada. Dios no tiene barrera alguna, ¿no? Que le limite o que le impida. Muy bien. Entonces, la omnipresencia tiene que ver con eso. Dios no está limitado por el espacio, por la materia o por el tiempo. Nosotros creemos, por lo tanto, que hay un determinado lugar donde Él se manifiesta a sí mismo, donde Él está ubicado. Desde esa localidad, Él está presente en todo lugar del universo. Primera de Reyes 8:30 dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Aunque la morada de Dios está en los cielos, no obstante sabemos que Él se ha manifestado a sí mismo en otros lugares. En la tierra, como cuando Él estuvo en la zarza ardiendo, en Éxodo 3:4, ¿no? Dice, viendo Jehová que Él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y Él respondió, heme aquí. También en la encarnación de Cristo Jesús, ¿no? Por ejemplo, Filipenses 2, 5 al 7, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan diría en su Evangelio, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Bueno, vamos a entender aquí algunas cositas. En primer lugar, el Espíritu Santo está en todas partes. Él está en los creyentes, por ejemplo, ¿no? Juan 14, 16, 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual o al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También Él está con los incrédulos. Dice Juan 16, 7 al 8, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ojo, no está en los incrédulos, está con los incrédulos, ¿no? Para redarguirle, pero sí está
en los creyentes, algo distinto, ¿no? Bueno, entonces Dios está con nosotros, no importa dónde estemos, Él es omnipresente, Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Bueno, hay una cosita que entender de la omnipresencia. Omnipresencia. En primer lugar, cuando hablamos de la omnipresencia y que Dios está en todo lugar, primera cosa que tenemos que corregir es que no es que Dios sea un agente grande, grandísimo, por eso es que está en todo lugar porque Él llena todo con su presencia. No, eso es un mal concepto, como aquellos que tratan de explicar la omnipresencia con el ejemplo de una pulga y un perro, ¿no? Y la pulga le habla a otra pulga y le dice, yo soy ateo porque no creo en el perro. Dice, ¿no? Nunca he visto el perro. Nunca he visto un perro. No lo veo saltar, ¿no? No hay prueba, evidencia, no hay en realidad prueba científica de que exista un perro. Y la otra pulga le dice, es que no lo puedes ver porque estamos en el perro, ¿no? Entonces por eso nunca has visto el perro. No, eso es un concepto muy vago de lo que es la omnipresencia. No es que Dios sea tan grande que estamos dentro de Él, por eso que como que está en todos sitios. No. También, otra cosa que tenemos que corregir de la omnipresencia es que Dios no está fragmentariamente en todos los lugares. Por ejemplo, como que una parte de Él está en la luna, otra parte de Él está en el sol, otra parte de Él está en la tierra. Dios no se divide y como que una partecita del Espíritu esté en cada uno de nosotros. A veces comprendemos mal, por ejemplo, cuando en Pentecostés dice que lenguas de fuego se aparecieron sobre la cabeza de cada uno de ellos, entonces figuramos que el Espíritu es una especie de energía, ¿no? Que se ha dividido en pequeñas partes, miles de partes pequeñísimas como un fueguito, y cada una de esas partes está en cada creyente, ¿no? Eso también es un concepto erróneo de lo que es la omnipresencia. La omnipresencia es que Dios habita de manera íntegra, no fragmentaria, completa y total, por ejemplo, en cada uno de los creyentes. No es una parte del Espíritu que poseemos, es todo el Espíritu está morando dentro de ti, al mismo tiempo está morando en el cuerpo también de tu hermana o tu hermano en la fe, de manera completa también. Significa que Dios está en todo lugar al mismo tiempo, en forma completa, ¿no? Y eso es algo que por supuesto es inimaginable para nosotros, no lo podemos entender, pero la Biblia revela que Dios está en todo lugar. Muy bien. Ahora, no significa tampoco que Dios es tan veloz que cuando vas a un lugar Él ya llegó. No, no se refiere a eso tampoco. No es Speedy González, ¿no? Entonces, Dios está al mismo tiempo, en el mismo momento, así como ahora, en este momento, está aquí conmigo, está allá con usted, sea que esté en México, en Colombia, en Argentina, es por supuesto maravilloso eso, ¿no? Pero también hay que preguntarnos algo. La omnipresencia significa que Dios está necesariamente en todo lugar, o que Dios no puede ser contenido por el espacio-tiempo. Eso hay que ajustar un poquito, porque podríamos formular la siguiente pregunta. ¿En el infierno estará presente Dios? Yo he escuchado maestros que dicen, Dios es tan omnipresente que aún en el mismo infierno está. Y tiene que estar porque la omnipresencia es que está en todas partes. Así que tiene que estar también en el infierno. ¿Será cierto que Dios está en el infierno? ¿Estará en el infierno eterno? Y alguno entra siempre en, ¿cómo se llama esto? En contienda, en conflicto, ¿no? Porque dice, oye, ¿verdad? Si Dios es omnipresente, también tiene que estar en el infierno. Entonces, si tú me dices que no está en el infierno, entonces no es omnipresente. Lo mismo que estamos viendo con otros atributos, ¿te das cuenta? Con, por ejemplo, la omnipotencia, ¿no? Si Dios es omnipotente, puede hacer todo, como una piedra gigante que Él no pueda cargar, ¿no? Entonces, entramos a la filosofía. Cuidado con la filosofía, ¿ya? Quedémonos con la revelación. La revelación dice que Dios está en todo lugar, sí, pero la revelación también nos dice que Dios no está en el infierno. Si alguien va a tener conflicto, estoy seguro de eso. Alguien le va a crear conflicto esto. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo no va a estar si está en todo lugar? Bueno, siempre un versículo bíblico lo sana todo, ¿no? Segunda Tesalonicenses capítulo 1.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Alguien va a tener un problema. No puedo entender. ¿Cómo que está en todo lugar, pero no está en el infierno? Muy bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Verso 9. A ver, un hermano o una hermana que me lo lea, por favor, ¿ya? Verso 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Amén. Muy bien. Dice, los cuales sufrirán pena de A externa ver. perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Ah? Excluidos. Excluidos. ¿Qué significa esa palabra excluido? ¿Mm? Excluido. ¿Qué significa? ¿Mm? ¿Excluido de qué? De la presencia del Señor. Los que están en el infierno es su castigo estar excluido de la presencia de Dios. O sea, Dios no puede estar en el infierno. ¿Por qué? Porque si no, ellos estarían ahí con la presencia, la inmanencia de Dios. Eso no puede ser. El castigo eterno, y por eso se llama segunda muerte, porque la muerte no es aniquilación, como dicen los adventistas. La muerte es separación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, eh, la muerte, la muerte eterna es estar separado de la gloria, de la inmanencia, de la presencia de Dios. Entonces, la omnipresencia no quiere decir que de manera obligatoria Dios tiene que estar en todo lugar, no, sino que Él no puede ser limitado por el espacio, por el tiempo, y Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, aunque no quiere decir que verdaderamente esté en todo lugar al mismo tiempo, sino está donde quiere estar. ¿Por qué? Porque es su soberanía, recuerda sus otros atributos. Sus atributos no pueden estar en contradicción. Dios no puede estar en el infierno, ¿por qué? Ojo que eso también va de la mano con la omnipotencia, no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque su atributo de justicia no se lo permite. ¿Sí me dejo entender? Su soberanía, sus demás atributos también están obrando, también están actuando. Entonces los que estén en el infierno no estarán en la presencia de Dios. Solo los creyentes estarán en la eternidad con la presencia o en la presencia de Dios. Entonces Dios no puede estar en el infierno. Mucho cuidado ya con esas exageraciones cuando no entendemos bien los atributos de Dios. Otro ejemplo. ¿Podrá Dios morar en el cuerpo de los incrédulos? ¿Podrá estar Dios dentro del cuerpo de los incrédulos, así como está en el cuerpo de los creyentes? Por supuesto que no. Dios no habita en los incrédulos. Pues ahí tienes otro ejemplo de lo que involucra la omnipresencia. Dios no está en el cuerpo de los no creyentes, de los incrédulos o impíos, ¿no? Y muchas veces la Biblia revela eso contra los hombres impíos, lo que están obrando ahí, abominaciones, dando a sus hijos a quemar a los ídolos y tremendas orgías. ¿Tú crees que Dios está ahí en ese lugar? No, Dios no está ahí. Ujú. No significa que Dios no sepa lo que está ocurriendo ahí, pero Dios no está. En una habitación donde se esté orquestando maquinaciones, ¿ya? Obras malvadas, perversas, abominables, ¿estará Dios presente ahí en ese lugar? Por supuesto que no. Dios dice, yo estoy donde están dos o tres congregados en mi nombre, en la congregación de los justos, ¿no? En las congregaciones satánicas Dios no puede estar, si te das cuenta. Así que, otra vez, tienes que entender la omnipresencia en equilibrio con los demás atributos de Dios, ¿no? No hay que hacer una exageración de los atributos de Dios. Muy bien.
Y con eso pasaríamos a lo último que nos habíamos propuesto para el día de hoy, la eternidad, ¿no? Que también hemos hablado ya un poquito de eso. La eternidad de Dios. Esto es algo que nunca ha sido comprendido por la mente humana, sí, y difícilmente va a ser comprendido. Y es más, dudo que aun cuando estemos con Dios en la eternidad podamos comprender con exactitud lo que es eso, pero al menos lo experimentaremos, ¿no? Porque un día estaremos en la eternidad, ¿sí? Eh, Son cositas muy difíciles de entender. A veces pensamos de la eternidad como un tiempo largo o como una vida que no se termina, o sea, que no morimos. Nosotros recibimos el testimonio de la Biblia que nos dice que hemos recibido vida eterna, ¿no? Vida eterna. Entonces, uno pensaba, entonces no voy a morir porque tengo vida eterna, ¿no? Y no es así. La revelación se complementa con lo que Juan dice, y esa vida está en su Hijo. O sea, tenemos a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, Cristo dijo, yo soy la vida. Entonces, cuando dice que tenemos vida eterna es porque estamos conectados, unidos a Cristo, ¿no? Eh, entonces, no significa que nosotros mismos seamos eternos, ¿ya? El cuerpo nuestro, por ejemplo, en la forma en la que estamos nosotros viviendo ahora no es eterno, ¿no? Pero se va a reemplazar eso por un cuerpo diferente que sí va a ser eterno, pero con ciertas, hay que tener ciertos ajustes ahí también. Porque normalmente tenemos la idea nosotros de que un día ya cuando vamos a morir o cuando resucitemos y seamos arrebatados y vayamos a la presencia o al reino celestial, tenemos la idea de pensar de que ya somos como seres así medio angelicales, celestiales, ¿no? Que de repente con alitas, no sé, que pasamos las paredes, que no sé, así como Cocoon, no sé, una película antigua, no sé si han visto ustedes. Me acuerdo cuando era niño pasaban la película Cocoon. ¿No han visto o no han visto? ¿Ah? Eran unos seres que le ponían en unos huevos en el agua y nacían, pero tiene un cuerpo así medio humano, pero de luz, lleno de luz, ¿no? Y entonces como que nos figuramos, vamos a tener unos cuerpos así, ¿no? Llenos de luz, un cuerpo súper espiritual, que algo así nos figuramos. Entonces ya no nos imaginamos como que, por ejemplo, comiendo o teniendo heridas, ¿no? Porque ya somos una especie de seres angelicales. Pero lo cierto es, hermanos, que Dios nos ha hecho seres humanos. Dios no nos ha creado para ser seres angelicales. Dios nos ha creado para ser seres humanos. Y seres humanos vamos a ser toda la vida. O sea que necesitamos carne y huesos también. Y vamos a ser carne y hueso para siempre. Aunque poseemos espíritu y alma. Pero si no tenemos cuerpo, no seremos humanos. Por eso es necesaria la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Que nuestro espíritu va a volver al cuerpo. El cuerpo será redimido, claro que sí, será transformado, porque ya no tendrá la corrupción de pecado, pero no dejará de ser un cuerpo humano. Ejemplo, porque siempre me miran medio mareados así, ¿no? Como diciendo, ¿qué está hablando? Este pastor ya se está, mucha letra, la mucha letra enloquece, ¿no? Ya, ejemplos bíblicos para que me creáis. Cuando Jesucristo resucitó, díganme ustedes, ¿resucitó con un cuerpo glorificado o no? Sí, muy bien. ¿Eso evitó que él comiera o no? ¿Comió? Sí, comió. ¿Qué comió? Panes, comió peces. ¿Ah? Es más, comió durante 40 días con ellos. ¿Sí o no? ¿Están dudando o les tengo que sacar el versículo? O sí. Muy bien. Entonces, Jesucristo resucitó. Es más, dijo, mira, tóquenme. ¿Acaso un fantasma tiene, qué dijo? Carne y huesos como yo lo tengo. Entonces que Cristo ya resucitado en un cuerpo glorificado, ¿acaso le privaba de carne y hueso? ¿Y acaso le privaba de comer o beber? Entonces, ¿de qué te maravillas? Si nosotros dice la Biblia que vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Entonces también comeremos. También tendremos carne y hueso. ¿Ah? Otra evidencia bíblica. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Recuerda que en la eternidad
vamos a volver a la nueva creación, ¿no? Al paraíso. ¿Y qué va a suceder ahí? Nuevamente tendremos el árbol de la vida en la tierra, ¿no? El árbol de la vida. Apocalipsis 22. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y mira, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y uno se pregunta, pero ¿para qué el árbol da frutos? ¿Y para qué las hojas van a ser sanidad? Si allá no habrá más supuestamente enfermedad y dolencia o muerte. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué hay frutos? ¿Por qué hay hojas de sanidad? Porque seguiremos siendo seres humanos. O tú te preguntas, cuando Adán fue creado, ¿Adán no se habrá hecho una herida, un corte en el paraíso? ¿O tenía un cuerpo como el de Superman, que ni un alfiler le pasaba? Adán tenía un cuerpo como el nuestro, ¿no? Carne y hueso. Sí, la Biblia revela eso. ¿Eh? Entonces, ¿tiene que ver hacernos una herida en la piel, por ejemplo? ¿Tiene que ver con el pecado? Por supuesto que no. Eso es parte de nuestra humanidad. ¿Mm? Entonces, puede ser que ahí en la eternidad alguien esté saltando como un borreguito y se caiga y se rompa la cabeza, ¿no? ¿Qué necesita? Sanidad, obviamente, pues, ¿no? Porque vamos a seguir siendo carne y hueso, sangre. ¿Y por qué el árbol de la vida, pastor? Porque seremos dependientes. Aunque moraremos con el Señor para siempre, en un estado de eternidad, seguiremos comiendo porque Dios nos ha hecho seres humanos. Y como tendremos acceso al árbol de la vida, pues no vamos a morir. Esto es lo que pasó en el huerto del Edén. El castigo de la muerte no vino solamente como una especie de maldición. Ahora comienzas a descomponerte. No. Si te das cuenta, el castigo de la muerte era simplemente que no tenga acceso al árbol de la vida. Y como ya el hombre ya no tenía acceso al árbol de la vida, ¿qué pasó? Como es natural en el hombre, como fue creado por Dios, comenzó a lentamente morir. Lentamente morir, envejecer, poquito a poquito, poquito a poquito. Y ya no comía del árbol de la vida, entonces ya no se rejuvenecía, ya no tenía la salud de antes. Eso es el concepto de la vida dependiente que Dios quiere que tengamos, que vamos a tener con Él. O sea, no es que vamos a tener cuerpos súper poderosos, eternos, ¿no? Que no necesitaremos comer, no, seremos seres humanos por siempre. Así que quizás eso sea una de tus respuestas, aquellos que siempre, pastor, ¿en el cielo comeremos? ¿No? Por supuesto que sí, ¿ya? ¿Por qué crees que la Biblia habla del reino de Dios con plantando viñas, ¿no? Los frutos, todo eso? Entonces, obviamente que también trabajaremos. Si tú crees que en el cielo vas a estar ocioso, con un arpita en la mano todo el tiempo cantando y cantando, no, te equivocaste. En el cielo vas a tener que trabajar también, labrar la tierra, ¿ya? Porque recuerda que el cielo no va a ser pues en un espacio espiritual. El cielo es aquí en la tierra. Dios descenderá aquí a morar con nosotros en la tierra. Eso lo veremos más adelante en Doctrina, creo que 4, donde veremos escatología. Y ahí vamos a morar con Dios aquí en la tierra renovada y la tierra va a dar su fruto, ¿no? Entonces vamos a cultivar la tierra, así que va a haber mucho trabajo, pero no va a ser pesado, porque recuerda que trabajo había antes del pecado, ¿o no? Claro que sí, pero no había la corrupción del cuerpo, el cansancio, el trabajo no era algo pesado, era algo deleitoso, ¿no? Porque Dios nos ha hecho así. Mira el diseño de nuestras manos, de nuestro cuerpo. Estamos hechos para el trabajo, estamos hechos para lo manual, hermano, ¿no? Y eso pasaremos haciendo la eternidad. Construyendo, edificando, plantando, trabajando, ¿no? Entonces habrá mucho, mucho que hacer, definitivamente, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos ajustando también algunas cositas, ¿no? Con referente a algunos conceptos que tenemos de los atributos de Dios o algunos estados que también a veces de repente repetimos, enseñamos y no consideramos, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a terminar con esto. Dios es sin principio y sin fin. Él vive en una ahora eterna, o sea, es como un presente continuo, un presente eterno.
Él es el único que siempre es. No hay pasado ni hay futuro con Dios. ¿Ya? Vamos a leer lo que dice el Salmo 102, 24 al 27. Dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahora, no es que Dios tenga años, ¿no? Porque si tus años no sé, ¿cuántos años tendrá Dios, pastor? De repente tendrá como 33 millones de años. No, no, Dios no tiene años, sino que recuerda que el texto bíblico está en un lenguaje que podamos nosotros entender, ¿ya? Es un lenguaje ajustado a nuestro entendimiento humano. Alguien preguntará, ¿cuál es la diferencia entre Génesis 1.1 y Juan 1.1? Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ambos pasajes empiezan en el mismo punto, que se llama el principio. Génesis 1.1 comienza con el principio y mira adelante hacia la eternidad, mientras que Juan 1.1 comienza con el principio y mira atrás hacia la eternidad. Por consiguiente, el verbo, el Señor Jesucristo, no tuvo principio tampoco. Poquito complejo esto, ¿no? Pero mira, la eternidad, nosotros solemos decir eternidad pasada, eternidad futura, pero son terminologías que usamos para entender, pero en realidad la eternidad no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. La eternidad es eternidad, simplemente. Es un estado sin tiempo, ¿ya? La eternidad es atemporal. Pero para poder entender, ¿no? Nosotros, para poder asimilar un poquito, lo que está diciendo es que el tiempo y el universo tuvo un principio, tuvo un punto de inicio. Génesis 1.1 revela que ese punto de inicio fue Dios creando todas las cosas y proyectándolo hacia adelante en el tiempo que él mismo había creado. Y Juan lo está diciendo de que en ese mismo punto, ese punto del inicio, hacia atrás, lo único que existía era Dios. Y junto a Dios, el Verbo, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que Juan está diciendo, eso aunado hasta el versículo 14, es que en un espacio de nuestro tiempo, el tiempo que Dios había creado para nosotros, la humanidad, Dios, que era eterno, ingresó, irrumpió al mundo, a la esfera del tiempo de los hombres, y ahí tenemos el verbo se hizo carne. La eternidad con el tiempo se unen en una persona, Cristo Jesús. De ahí tenemos el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mío, voy a terminar con un dolor de cabeza, hermano, porque esto es muy grande, esto es muy maravilloso, ¿no? De parte de nuestro Dios. ¿Cómo la eternidad puede cohabitar con el tiempo? Solo en Cristo Jesús es posible. Y por eso que nosotros, al tener fe en Cristo, aunados a Él, nosotros tenemos la vida eterna. Podemos, aunque estamos en este espacio temporal, ya disfrutar de la vida eterna, ¿no? Y un día lo veremos consumado, en su máximo esplendor. Que Dios me los bendiga. Gracias por acudir a la clase de hoy. Que Dios siga edificando sus vidas, ¿sí?